Me llamo Camila y sí, yo dije que su deseo de mi esposo por mí era asqueroso. Lo dije como quien cierra una puerta con una llave fría. Y la casa dejó de respirar. Él apagó su piel para no incomodarme. Yo pedí cariño sin temperatura, y cuando llegó tibio, me dolió como si me hubieran vaciado la cama. ¿Qué se supone que hace una mujer cuando extraña el fuego que ella misma apagó el incendio? En la cocina, él me arrinconaba entre el cajón de cubiertos y su pecho. No me mires así, susurraba yo, medio risa. ¿Así como? Bajaba la voz. Como si te comieras el borde de mi blusa. No es el borde, me rozaba la clavícula con la boca. Es tu sal. En el pasillo, su mano en mi cintura apenas, la tela ascendía 1 centímetro, el elástico de la blusa cedía con memoria. Prueba la sopa, decía yo. Prefiero probarte el cuello, decía él. Van a llegar. Entonces rápido. O me quedo con el hambre aquí. No sigas. Dime que pare y paro. No pares. Todavía. Yo presumía en el chat con amigas. 3 años y Elías me mira como la primera noche. Me gustaba ese aplauso. Luego llegó la vida, turnos extendidos, proyectos, mi madre enferma. La ternura empezó a ser antesala. Su mano en mi espalda era un preludio, su beso, un código hacia otra cosa. Él no exigía. Nunca. Pero su cuerpo respondía y yo lo leí como ultimátum. Me amparé en frases brillantes de Instagram, autocuidado, límites, mi energía. Y en vez de hablar, me retiré. Tendido en el sofá con los hombros tensos, él me masajea. Más suave, dije. ¿Así? Respondí. Más arriba. Ahí. Te tiembla aquí, sentí el aliento tibio. Te bajo el estrés por la espalda, ¿sí? Elías. Déjame quedarme aquí, me beso en corto en la clavícula. No. Dije. Di no y paro. No. Volví a repetir molesta. Se detuvo enseguida. Al moverse, su muslo rozó el mío, su cuerpo dijo la verdad que su boca no quería. Mirando aquel bulto lo usé como arma. Siempre me sexualizas. Es asqueroso. Lo grité con rabia. Él retrocedió como si el piso se inclinara. Lo intento. No puedo no desearte, Cami. Soy tu esposo. Contrólate. No todo es eso. Ya no somos jóvenes. Su cara mostró un vacío, un dolor que solo reconocen los hombres y que siempre lo recordaré. Su comportamiento fue como si apagaran un edificio en llama desde un solo interruptor. No hubo beso de salida, ni palmada cómplice, ni ese chiste, vuelvo con pan o con más hambre. Solo, que tengas buen día. En los siguientes días, dejó de tocarme. No más besos en el cuello al pasar, no más cintura frente a la alacena y no más nalgada mientras lavaba los platos cuando él cruzaba la cocina. Con permiso, como si yo fuera una desconocida y eso me molestó y le pregunté furiosa. ¿Puedes abrazarme sin terminar en otra cosa? Me agarro de las manos y viéndome a los ojos me dijo. No lo sé hacer, amor. Si me acerco, mi cuerpo reacciona solo. También puedes frenar. Aparato su mirada. Tú no me entiendes, Camila, por eso. Prefiero no poner mis manos donde me llaman asqueroso por sentir el calor de mi esposa. Bueno, tú te la pierdes, respondí. Al principio respiré aliviada porque ya no me sentía usada, acosada o vista como un objeto. Luego vino un frío raro, esos que congelan hasta el hueso. Y nuestra habitación era como si durmiera en una congeladora. Al principio pensé que era invierno, que el clima había cambiado. Grave error. Inventé la velada perfecta, la llamé cariño sin prisa, sofá y manta, la promesa hueca de una película sin ver y el ritual del té. Me vestí con la estrategia de la indiferencia calculada. Elegí la blusa de seda, la que sabía que, en otros años, habría bastado para detener su respiración. Y, más importante, el cabello recogido, una simple línea que hacía imposible ignorar la nuca y la curva de mi cuello, la anatomía que una vez fue el mapa de su obsesión. ¿Me ayudas con el cierre?, pregunté, girándome apenas, exponiendo mi espalda como un lienzo que exigía su mirada. Durante una década, este gesto había sido el inicio de todo, el interruptor que hacía que su mundo girara de nuevo hacia mí. Claro, su voz fue un murmullo grave y controlado, alarmantemente desinteresado. Sentí sus dedos. No dudaron.
Subieron la cremallera con una precisión desastre, una técnica impoluta. Cero juego. Cero roce innecesario. No era un amante, era un oficial de protocolo. Era la eficiencia de un verdugo que no se mancha. ¿Podrías bajar un poco más?, aventuré, dejando caer la voz, intentando inyectar una invitación tácita en el aire que nos separaba, un ruego apenas audible que me dolía pronunciar. No voy a excederme. La respuesta llegó como un edicto inamovible, dejando mi piel aún a medio vestir. En esa frase leí una traición, la confirmación de que su órbita se había desviado. Quise incendiar esa cortesía gélida que era peor que el desprecio. Me incliné hacia él, exagerando el movimiento, dejando que el escote de la blusa cediera, revelando justo lo necesario para hacer el anzuelo que siempre había funcionado. ¿Me lavas esta mancha? Está justo. Aquí. Mi dedo marcó un punto inexistente en el tejido, pero mis ojos lo marcaban a él, su rostro, su desatención. Era la última vez que suplicaría su foco. Él no me miró. Su vista se clavó en la tela, una concentración desmedida en la obligación. Me quitó la prenda, con la misma serenidad con la que se deshoja una flor muerta. «Dámela». «La dejo en remojo», articuló. Su cortesía inquebrantable era el golpe más limpio. Me despojaba sin un solo matiz de deseo, sin una sola chispa de ese fuego que yo, neciamente, creía haber copado. Su falta de correspondencia era la herida más profunda, porque no solo negaba al amante, negaba el único universo que yo creía conocer. Me había desnudado sin verme, y en esa anulación, sentí la primera y brutal punzada de ser irrelevante. La cena había terminado. No había té ni blusas de seda, solo la fría luz de la lámpara sobre la mesa. Sentí el impulso de romper el silencio que se había convertido en su refugio, en mi castigo. «Quiero sentir tu cuerpo», articulé, la mano extendida en un gesto inútil, como si la sintaxis del deseo resolviera el abismo que nos tragaba. Él no se movió. Su mirada era un muro de piedra pulida. «Yo ya no puedo separarlo», dijo. «No sé ser tibio contigo. Si me acerco a ti, me pasa». La palabra pasa flotó en el aire, densa, como un accidente que se esfuerza en evitar. «No te pedí asco, te pedí control», el reproche me quemó la garganta. La necesidad de su tacto estaba siendo catalogada como un riesgo. «Me llamaste asqueroso por desear a mi esposa en mi propia casa». Su voz no se elevó, pero cada sílaba fue un golpe seco. La herida que él guardaba era tan profunda como la que yo sentía por su rechazo. «No dije tú», mentí, con la rapidez de la desesperación. «Dije eso. Me refería al modo». «Yo soy eso contigo», replicó, y en ese contigo vi cómo me reducían al mero objeto de un apetito que ahora debía ser disciplinado. Tragué mi orgullo como se traga una medicina amarga. El sabor a humillación era metálico. Fue una noche mala», murmuré, buscando un puerto seguro, una justificación para el daño que yo misma había infligido. Él se recostó, la distancia entre nosotros se hizo metafísica. «Tuvimos muchas noches después», dijo, cerrando el tema con una precisión quirúrgica. «Y en todas ellas, elegí creerte». La última frase era el epitafio. Me había creído, la negación, la repulsión, el asco. Y ahora, esa creencia lo sostenía a él en su frialdad, dejándome a mi desprovista, sola con el deseo que había condenado. El siguiente mes él viajó. Antes, la despedida en el aeropuerto era un rito sagrado, un beso largo y desesperado que valía por los 3 días de ausencia, un pacto físico de continuidad. «Regreso el jueves. Te aviso si se retrasa». Ni un roce, ni la promesa de extrañarme en sus ojos. Era el mensaje de un colega, o como el itinerario de un huésped. Volvió con una versión de sí mismo que me resultó incomprensible y ajena. Había usado esos 3 días para reconstruirse en otra parte. Se había inscrito en la disciplina del alba para correr, había vuelto a los libros que ignoraba por las noches y, peor aún, había descubierto la luz en la acuarela. Se reconcilió con su piel, con su tiempo, con su vida, sin mí. Lo espié con la urgencia furtiva de una ladrona. Revisé sus llamadas, husmeé en su equipaje buscando el perfume, la sombra de un pelo largo, la prueba de la otra. No había ninguna mujer en su cama. Había algo mucho más devastador: vida. Había recuperado la libertad y la autonomía que yo, al copar su mundo, le había arrebatado. La negación se hizo imposible cuando apareció una foto grupal en su móvil.
Una terraza soleada. Risas. Y ahí estaba Lucía, una mano descansando en su antebrazo, un gesto de simple camaradería que, en mi universo de obsesión, era un toque obsceno. No había seducción, no había pecado, solo esa libertad compartida, esa naturalidad de conexión que a mí me había negado. Ella no era una amante, era un testigo de su renacimiento. Y yo, solo la sombra de su historia. En el cuarto mes entré en pánico. Necesitaba demostrarle que la repulsión era reversible y que el deseo podía ser administrado, tibio, sin desbordarse. Que yo podía ser una esposa funcional y deseable a la vez. Cociné su plato favorito, el que antes terminaba con él lamiendo mi cuello. Puse música baja, la vela, sí, ridícula, porque sentía que la atmósfera era un disfraz burdo. Me senté a su lado en el sofá, dejando que mi falda se desplazara en la tela, que ascendiera 1 centímetro, justo el límite donde empezaba la promesa. No me mires así, dije, buscando el viejo código. Era la frase que encendía la chispa, el pretexto para el juego de la prohibición. ¿Así como? Preguntó, y su seriedad era un taladro frío sobre mi farsa. Como si estuvieras contando el tiempo que tardarás en comerte el borde de mi blusa, respondí, bajando la voz, intentando que el aliento le rozara la oreja. Su mirada se enfocó de repente, pero no en mí. Se fijó en el tejido, en la costura que antes le era invisible. Estoy viendo si el cierre quedó parejo, contestó. Me quedé helada. La crueldad era quirúrgica porque ya no era crueldad, era exactitud. No estaba jugando a la indiferencia. Realmente me veía como una prenda defectuosa. Donde antes había un incendio, ahora solo quedaba la minuciosa inspección de un error técnico. Tú eres eso conmigo de meses atrás se había cumplido. Yo era solo un objeto que necesitaba ser corregido. Al final del 4.º mes, acudí a terapia. Fui arrastrando el orgullo, con la idea secreta y perversa de que una profesional me daría la razón, que validaría la crueldad de su indiferencia y me devolvería el título de víctima merecedora. La terapeuta, en cambio, no me dio un pañuelo, me puso un espejo helado frente a la cara. Me obligó a ver mi ecuación. Yo quería afecto cuando me naciera, deseo solo cuando me convenía, tibieza cuando estaba cansada, e intensidad voraz en el instante exacto en que me sentía insegura. Y él, pobre diablo, debía adivinarlo todo y cumplirlo siempre. Lo que usted quiere, dijo, y su voz era neutral, despiadada, es que el mundo gire a su temperatura. Hizo una pausa que sentí como un siglo de culpa. Cuando la casa se enfría, usted culpa a quien cierra la ventana que usted misma abrió hace meses. La frase no fue un diagnóstico, fue una sentencia. Me había quitado el velo de heroína incomprendida y me había dejado expuesta como la arquitecta de mi propio desierto. Salí del consultorio no con alivio, sino con una furia punzante y abrasadora. Estaba furiosa por tener que escuchar, con tanta precisión y limpieza, justo lo que vine a negar. Mi propia seducción, mi propio control, había sido el veneno lento. El 4.º mes terminó con la terapia, pero el 5.º trajo la evidencia física del fin. Él se mudó a la habitación de invitados. El gesto no fue una pelea, fue una separación administrativa. Por primera vez, su espalda al dormir no me protegía, me excluía. Lo espié, no buscando amantes, sino la confirmación de la huida. Lo escuché hablar por teléfono, la voz baja, la inflexión de los asuntos serios, la palabra abogado. Vi las pestañas de su navegador abiertas, departamentos en alquiler, fianza, contrato. Su nueva vida estaba siendo planificada con la misma precisión desastre con la que subía mi cremallera. Entendí que solo me quedaba un recurso, la carne. Intenté la última coreografía, la que había aprendido a despreciar por manipuladora, pero que ahora era mi única bandera blanca. La noche era lluvia contra el cristal, un escenario perfecto para la intimidad forzada. Entré a su cuarto, vestida solo con una de sus camisas, abierta, la tela acariciando mi piel. Mi respiración no era ya el viejo código de la prohibición, era un ruego, una entrega total y sin condiciones. Me acerqué a su oreja, mi aliento tibio en contraste con la frialdad de la habitación. Quédate, susurré, la palabra era un ancla que intentaba lanzarse al pasado. Quédate, y te contaré una historia sin prisa. No me empujó, no me gritó. Simplemente me apartó, suavemente, como se retira un recuerdo que ya no duele. No quiero usar el hambre como llave, dijo. Esa frase me destrozó. Él había reconocido mi desesperación sexual, hambre,
y se había negado a explotarla para quedarse, llave. Su rechazo ya no era un acto de disciplina, sino de moralidad. Me dolió su bondad inmensa, porque me obligaba a aceptar que su partida no era un castigo, sino una liberación de mi propio juego tóxico. Él había ganado la decencia, y yo me quedaba con la cama fría y la culpa. El sexto mes trajo la visión que lo destrozó todo. Los vi sin que ellos me vieran. Una simple escena de mediodía, un ventanal que se convirtió en mi prisión. Él y Lucía estaban en una cafetería, envueltos en una burbuja de luz y risa fácil, ajenos al mundo. Sus manos se buscaban sobre la mesa con una familiaridad que no pedía permiso, un gesto simple que no necesitaba ser analizado ni controlado. Yo vi la verdad en la forma en que la miraba, con esa intensidad voraz que me había negado durante meses. Y entonces, escuché la frase, la repetición exacta que me golpeó como un eco brutal. «No me mires así», dijo Lucía, y sonreía, pero no con la tensión de un juego prohibido, sino con la confianza de la aceptación. «¿Así cómo?», preguntó él, Elías, con la voz baja y ese tono que antes solo había usado para mí, antes de que lo convirtiera en protocolo. «Como si te comieras el borde de mi blusa», contestó ella. Él se inclinó sobre la mesa, su rostro se acercó al de ella. No revisó la costura, no buscó un defecto técnico. La miró a los ojos, con el deseo sin restricciones. «No es el borde», dijo, su voz una caricia pública y desvergonzada. «Es tu sal». Esa respuesta me incendió. Sentí una quemadura que no tenía piel. La agonía no era solo porque la había repetido nuestro código, era porque alguien, por fin, lo recibía sin castigo. Él había evolucionado la frase que yo había condenado a la frialdad. Ella había entendido la metáfora del deseo que yo había querido controlar y reducir a tibieza. En esa cafetería, presencié el renacimiento del hombre que amaba y entendí que él nunca había perdido el fuego, simplemente se había marchado para encontrar a alguien que no temiera quemarse. Yo no había abierto la ventana, había cerrado la habitación entera. Escribí una carta. Fue mi ensayo general de humildad. Cada palabra olía a orgullo lavado y arrepentimiento tardío. Le hablé de mi cansancio, de las sombras de mi madre proyectadas en nuestro lecho, de las frases que me usé para justificar mi miedo. Reconocí la herida capital. Llamarte asqueroso en tu propia casa no es algo que se desdice. Pedí, con el último aliento de mi voz interior, empezar de nuevo. Él no leyó la carta. La había escuchado en mi voz antes. «Ya lo nombraste», dijo, su tono bajo y sin acritud. Se quedó pegado. «Puedo aprender. Dime qué necesitas, dímelo y», imploré, dispuesta a convertirme en la forma que él pidiera. Lo dije meses, me interrumpió, agotado. Que te deseaba, que no sabía no hacerlo, que parar para cuidarte me rompía a mí. Te molestó cuando te tocaba y te molestó cuando dejé de hacerlo. ¿Qué versión te queda por pedirme? El espejo que la terapeuta me había dado se hizo añicos. Salté a la última, la más patética de las confrontaciones. ¿La ves?, pregunté, refiriéndome a Lucía, la voz temblando. Sí. ¿La deseas? Sí. ¿Y ella? Me deja desearla sin sentirme sucio. Esa frase me hundió. Yo le había enseñado que el deseo era sucio, que debía ser controlado. Ella le había enseñado la ligereza. La confesión final se escapó de mis labios. Inútil. Yo también te deseo, dije, tarde. Él asintió. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza precisa. Me deseas ahora que ya no te deseo a cualquier hora. No hubo más que decir. Empacó el resto de sus cosas. No hubo pelea, no hubo portazo. Solo hubo un cierre limpio y terminal. Me quedé con el silencio de la casa y la verdad incómoda. Él no se había ido por falta de amor, sino por supervivencia a mi control. Yo había querido que su mundo girara a mi temperatura, y al final, el mundo se había quedado con él. El vacío era intolerable, así que busqué el refugio fácil, la validación pública. Subí una historia ambigua, un aforismo cargado de resentimiento recién aprendido. Cuiden su energía, pongan límites, nadie les debe el cuerpo. Era la versión pulcra de mi fracaso, un intento desesperado por invertir la narrativa y convertirme en la figura fuerte que se retira por elección. Busqué aplausos para acallar el eco de su «no voy a excederme». Llegaron varios. Bárbara me escribió: «Diosa,
Te admiro. Diosa, pensé, y la palabra me supo a hojalata, a cobre rancio. No quería aplausos de desconocidos. Quería mi versión editada del pasado en la cabeza de Elías. Quería que él creyera que su frialdad había sido mi fortaleza. A los 2 días, borré la historia. La mentira era tan palpable como la ausencia en la cama. La casa, siempre testigo silenciosa, empezó a hablar, pero solo en huecos. El olor de su piel en la almohada ya no estaba, un fantasma químico que se había evaporado. El chasquido seco y familiar con el que él abría el frasco de mermelada se había extinguido, dejando la cocina en una quietud antinatural. Cada rincón me devolvía la ausencia de su disciplina, de su costumbre. El eco en el pasillo, que antes llevaba nuestros susurros, ahora solo me devolvía una frase que no dije a tiempo, un ruego inútil: quédate. Dormí mal, cada noche una penitencia. Soñé con la cocina, con la luz fría sobre el cajón de los cubiertos, el lugar donde la vida se había vuelto técnica y sin pasión. Y soñé con la cafetería, soñé con su voz volviéndose miel para otra, el eco de su es tu sal. Me desperté en la oscuridad con una mano buscando en el espacio vacío, buscando ese gesto de necesidad que ya no vivía aquí, buscando un cuerpo que yo había condenado y que, ahora libre, había aprendido a desear a otra mujer sin sentir el asco que yo le había enseñado. La casa era mi caja de resonancia, y solo devolvía el sonido de mi soledad. Volví a la consulta. Esta vez, no llevaba el guión. No busqué absolución ni el consuelo de que me dijeran que su partida era un error. Fui a habitar la incomodidad de mi propia responsabilidad. Admití la palabra hiriente que clavé en el aire y la forma precisa en que ese único quiebre había catalizado el derrumbe de todo lo demás. Lloré sin pose, sin la intención de que mis lágrimas fueran un anzuelo o una justificación. Lloré por la pérdida que yo misma había orquestado. La próxima vez que quieras tibieza, pídela con palabras, no con castigos, dijo la terapeuta. Su voz era un bisturí limpio que cortaba la ilusión. Y si el otro te dice no sé ser tibio contigo, escucha el límite. No es falta de amor, es verdad. Comprendí que la verdad de Elías, su incapacidad para la moderación, era la misma intensidad que yo había admirado y que luego había intentado sofocar. Su deseo era total, el mío, condicional. Y esa verdad, ahora aceptada, era mi única lección de supervivencia. Al cumplirse el año de la primera herida, le escribí a Elías. No fue un intento de recuperarlo. Fue un acto de restitución, la única forma de limpiar el terreno que había envenenado. Nombré mal. Herí. Elegí tener razón en la pelea y, por ello, perdí el vínculo más importante. Quería control en lugar de pasión. Gracias por detenerte cuando te lo pedí, por no forzarme, por no devolverme con rencor lo que te lancé. Aprendí tarde, pero aprendí. Que seas feliz no es castigo, es consecuencia de haber buscado donde tu deseo no necesita pedir perdón. Presioné enviar y dejé caer el teléfono. Había devuelto su decencia. No respondió. No hacía falta. Su silencio fue la respuesta más completa, un eco de la paz que había encontrado. Entendí que la libertad que él había descubierto no era una ofensa, sino un destino que yo, con mis miedos, le había empujado a buscar. Y por primera vez, me sentí menos sola, porque ya no estaba luchando contra la versión de mí misma que lo había perdido. Había cerrado el círculo de la humillación, y la verdad era extrañamente liberadora. Los vi de lejos. Fue una coincidencia trivial, sin el drama del ventanal. Él y Lucía, caminando de la mano bajo una lluvia fina. Su cercanía era un hecho simple y tranquilo, una risa que no pedía permiso a nadie. Nadie lo señalaba. Nadie dictaba sentencia. Nadie, en ese mundo ajeno a mis miedos, los llamaba asquerosos por tocarse con cuidado en la esquina de una calle cualquiera. Volví a casa con pan fresco. Me serví té. Apoyé la espalda en la pared fría de la cocina, justo donde antes negociábamos la pasión con risas y amenazas veladas. Me miré en el vidrio del microondas apagado, ese cielo breve y oscuro que a veces era mi único espejo, y me dije en voz baja, esta vez sin ironía ni dolor: no me mires así. ¿Así cómo? Me respondí con una sonrisa chiquita, apenas visible. Como si te comieras el borde de tu blusa. No es el borde. Es tu sal. Esa noche, no pedí al mundo que bajara la música o que atenuara la luz para ajustarse a mi ánimo. Arropé mis propios hombros con la manta. Mandé un audio banal a mi madre. Respiré.
Y luego, tomé una hoja, la pegué con cinta adhesiva sobre el mármol y escribí la única regla que importaba: la próxima vez pido, no castigo. No suena heroico. No luce en redes. No es material para ganar un debate. Pero cuando apagué la luz, la casa me devolvió un silencio inédito. Por primera vez en meses, la casa me devolvió el favor, respiró conmigo. Queridos míos, esta es mi pregunta para ustedes. Sé que cometí errores. Quise controlarlo todo, apagar el fuego para que no me quemara, y terminé sola en una casa que me odiaba. Pero, al final, Elías se fue y encontró la felicidad con Lucía casi de inmediato, usando las mismas palabras que yo había prohibido. Ustedes que han escuchado mi historia, quiero que me digan con toda sinceridad, ¿Elías realmente se estaba liberando de mi control, o su rápida y pública felicidad con Lucía fue una venganza sutil y dolorosa por el asco que le hice sentir? Necesito leer sus opiniones. Dejen en los comentarios. ¿Quién creen que fue el verdadero verdugo en esta relación?